Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Agárrense, porque lo que les traemos hoy no es para corazones débiles. Aquí es donde el chisme, la polémica y las verdades incómodas salen a la luz sin filtro. Si creían que ya lo habían escuchado todo sobre Felicia Garza, o mejor dicho, Felipe Gil, prepárense, porque esto apenas empieza. Bienvenidos al canal donde destapamos los secretos más oscuros, arrancamos las máscaras y les servimos el escándalo en bandeja de plata. Y es que la historia de Felicia, el otrora Felipe Gil, no solo es la de una transformación de identidad, sino la de una guerra silenciosa con ciertos personajes del mundo del espectáculo. Porque aquí donde la ven, Felicia no solo batalló con su propia identidad, sino también con colegas, críticos y hasta con parte de la comunidad que, en su momento, la aplaudió. La historia de Felicia o Felipe está llena de giros, rivalidades y conflictos que van mucho más allá de lo que se ve en la superficie. Porque aquí no estamos hablando solo de identidad de género, estamos hablando de una figura que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, aunque eso le costara enemistades y polémicas. Así que, amigos de Tutoriales Gerberín, no se despeguen porque esto apenas comienza. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos sacando los trapitos al sol. ¿Y lo que viene? Ahora, a lo que te truje chencha. Sin duda Felicia, antes Felipe, había logrado hacerse un nombre sólido en la música mexicana como compositor. Su talento era indiscutible y, durante años, fue considerado uno de los creativos más respetados del medio. Pero, como en todo, no faltaban los que miraban con recelo su éxito. Algunos dicen que ciertos artistas lo veían como una amenaza, un talento fresco que llegó a quitarles protagonismo con su personalidad arrolladora y su habilidad para crear éxitos. Envidia, celos profesionales y egos heridos se convirtieron en su pan de cada día. Sin embargo, el verdadero escándalo no llegaría por su éxito como compositor, sino por algo mucho más personal y profundo. Felipe Gil decidió emprender un camino hacia su verdad, transformándose en Felicia Garza. Y aunque algunos lo aplaudieron como un acto de valentía y autenticidad, otros, bueno, simplemente no pudieron aceptar la idea. Y lo más duro, muchas de las críticas más fuertes no vinieron de fuera, sino de dentro de la propia comunidad trans. Un proceso, ¿no? Entonces, pero ya cuando salí públicamente, me encontré aparte con mucha gente que me dio su total apoyo. Pero por si eso no fuera suficiente, también se enfrentó al juicio silencioso y a veces no tan silencioso de sus antiguos colegas del mundo musical. Aquellos con los que había compartido escenarios y grabaciones cuando aún era Felipe Gil. Algunos optaron por apoyarla públicamente, aunque en privado se decía que muchos consideraban que todo era un truco mediático para volver a la relevancia. ¿Qué tan cierto sería eso? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí quedó claro es que algunos prefirieron cortar lazos por completo y fingir que nunca la conocieron. ¡Qué horror! ¡Qué lástima que, siendo un gran compositor, echó a perder su carrera! Y cuando el público apenas se estaba acostumbrando a la existencia de Felicia Garza, ¡pum! Otro giro inesperado. Un día, decidió regresar a su identidad anterior como Felipe Gil. Y, por supuesto, esto desató una nueva ola de críticas y escándalos. Porque si antes la acusaron de traicionar su pasado, ahora que volvía a ser Felipe la señalaban de traicionar a la comunidad trans. ¿Estrategia? ¿Desilusión? ¿Presión social? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí se comenta es que la polémica no terminó ahí. Felicia, bueno, ahora quiere que le llamen Felipe de nuevo. Don Felipe, a mí Felicia me fascinaba. Desde que decidió dar ese paso en 2014, a la edad de 74 años, y anunciar al mundo que dejaba atrás a Felipe Gil para convertirse en Felicia Garza, la industria musical se sacudió como un terremoto. Porque no era cualquier personaje el que se transformaba, sino alguien con más de 5 décadas de carrera, con éxitos bajo el brazo y una reputación que muchos habrían preferido que se quedara intacta. En ese momento, Felicia se convirtió en un ícono para la comunidad transgénero en México, especialmente por haber tomado una decisión tan importante en una edad en la que muchos ya prefieren el retiro y la calma. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo inmediatamente volteé y dije, Felicia. Y ahí nació Felicia. Pero ella, siempre fiel a su estilo rebelde, decidió dar el paso y enfrentarse a lo que viniera. Y vaya que vino de todo, porque si bien recibió el apoyo de algunos sectores, las críticas no se hicieron esperar.
especialmente de esos círculos que deberían haberla recibido con los brazos abiertos. Porque sí, la discriminación la sintió en carne propia. No solo de la sociedad en general, sino de aquellos que habían estado a su lado durante años. Algunos familiares, amigos cercanos e incluso colegas del mundo de la música prefirieron alejarse, como si su decisión fuera una especie de contagio o de pecado imperdonable. Se comenta que más de uno se negó a invitarla a eventos o reuniones, mientras otros simplemente fingían no conocerla si se cruzaban con ella en la calle. Sí había como que ciertas fricciones entre sus compañeros. Antes lo veían como el maestro Felipe Gil, todo un genio de la composición, y ahora que decidió ser Felicia, muchos lo tratan como si hubiera perdido el juicio, murmuraba un conocido productor musical que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero si algo caracterizaba a Felicia era su carácter fuerte. Ella misma llegó a declarar en más de una ocasión que no le importaba lo que pensaran, que su felicidad y paz interna valían mucho más que cualquier crítica. Aunque claro, esas declaraciones valientes no siempre lograban ocultar el dolor que le causaba haber sido rechazada por algunos de sus seres más queridos. Y como si fuera un capítulo más de una telenovela de esas que se ponen buenas, en medio de toda esa polémica también surgieron aliados inesperados. Algunos artistas más jóvenes, especialmente aquellos que se identificaban con la lucha de la comunidad LGBTQI, salieron en su defensa. Eres admirable porque te has enfrentado a muchísimas cosas en la vida y sigues adelante para simplemente lograr ser. Pero en contraste, viejos conocidos preferían mantenerse al margen o, peor aún, criticarla en privado mientras en público fingían apoyarla. Porque al final del día, el mundo del espectáculo no perdona. Y la industria musical, con sus intrigas, envidias y traiciones, puede ser más despiadada que cualquier villano de telenovela. Y ahí fue cuando el verdadero escándalo explotó. Porque si ya era noticia que Felicia Garza había decidido regresar a su identidad anterior como Felipe Gil, el trasfondo de esa decisión hizo que la bomba estallara con más fuerza. Para muchos, la noticia llegó como un balde de agua fría. Después de haberse convertido en un símbolo de valentía al presentarse al mundo como Felicia, nadie se esperaba que decidiera dar marcha atrás de manera tan drástica. Muchos se preguntaban qué podía haber llevado a alguien con tanta historia, con un legado tan particular, a renunciar a lo que con tanto esfuerzo había construido. Entonces tiene que volver a empezar todo. Ya no lo contrataban, ya querían que fuera Fabricio, no Felipe Gil. Y como en todo buen chisme, las teorías no se hicieron esperar. Algunos decían que se trataba de pura estrategia mediática, un intento desesperado por llamar la atención en un mundo del espectáculo cada vez más cruel con las figuras del pasado. Pero otros tenían teorías mucho más trágicas. Se rumora que la causa principal de este cambio radical fue una tragedia familiar que lo dejó completamente devastado, la muerte de su hija Dulce María Gil. Una pérdida que nadie debería tener que enfrentar, especialmente después de haber visto a su hija luchar contra la esclerosis múltiple durante 18 años. Una batalla que al final, la enfermedad ganó sin piedad. Y así, y multiplicando. Y como si eso no fuera ya un golpe devastador, se dice que no fue la única tragedia que marcó su vida de manera irreversible. Porque antes de perder a Dulce María, también había tenido que despedirse de su otra hija, María Eugenia Gil, quien murió en circunstancias misteriosas que nunca llegaron a esclarecerse del todo. 2 hijas, 2 tragedias que para cualquiera habrían significado el fin de todo. Pero lo que muchos no sabían era que, más allá del dolor de estas pérdidas, había un trasfondo aún más oscuro, un reencuentro con la familia que, en lugar de traer paz, trajo aún más conflicto. Se comenta que Felicia se había alejado de sus hijas después de hacer pública su transición, lo que convirtió todo en un campo minado de discusiones y tensiones. Para algunos, su decisión de volver a ser Felipe Gil fue un intento desesperado de recuperar el lazo con su familia, ese mismo lazo que parecía haberse roto para siempre. Caballero, nunca pensó que yo me fuera a desmoronar como me desmoroné, porque sí, eso es lo que a mí me ocurrió. ¿Sabes qué fue lo más triste? Que al final, ni siquiera ese cambio fue suficiente para que las cosas volvieran a ser como antes, comentaba un viejo amigo de la familia, quien prefería mantenerse en el anonimato para evitar problemas. Porque al parecer, la reconciliación nunca fue completa. Lo que debería haber sido un acto de unión, terminó siendo un pretexto más para agudizar las diferencias.
Se dice que, aunque en público Felipe trataba de mostrar una fachada de tranquilidad y aceptación, en privado las discusiones con sus hijas sobrevivientes eran cada vez más intensas. Las diferencias parecían irreconciliables y, mientras más intentaba acercarse, más se alejaban de él. Al final, me pregunto si alguien realmente lo entendió, agregaba esa misma fuente. Porque entre el dolor de la pérdida de sus hijas y la lucha por reencontrarse con su familia, Felipe Gil parecía más perdido que nunca. Que se quebraba y lloraba conmigo y me decía, Roel, es que mira esto, es que mira lo otro. Y ahí es donde ella se inspiraba a escribir. Y así, con ese tono de misterio y polémica, Felipe Gil parece haber dejado atrás a Felicia Garza. ¿Pero realmente será así? Porque, si algo ha demostrado su historia, es que nunca se puede dar nada por seguro cuando se trata de él o de ella. En sus últimas declaraciones, Felipe dejó claro que se está retirando de la vida pública, pero no sin antes lanzar un dardo directo a la prensa y a quienes siguen inventando historias sobre él. Lo que inventan es lo que siempre han hecho, declaró con cansancio evidente, como si ya no tuviera energías para seguir lidiando con un mundo que, según él, siempre lo vio más como un espectáculo que como una persona real. Pero lo que más llama la atención no es su declaración, sino lo que no dijo. Porque mientras asegura estar buscando tranquilidad y reconciliación con su familia, muchos se preguntan si ese proceso realmente va en buen camino o si, al contrario, lo ha alejado aún más de aquellos que alguna vez lo consideraron parte de su vida. Me pregunta así a boca de jarro, ¿tú qué eres? ¿Hombre o mujer? Así me dijo. ¿Qué le dijiste? Se dice que el regreso a su identidad como Felipe Gil fue un intento desesperado por cerrar heridas abiertas. Heridas que, según aseguran algunos allegados, nunca dejaron de sangrar. Porque por más fama, aplausos y controversia que haya tenido, parece que lo único que nunca pudo recuperar fue la paz familiar. Y es que, aunque la prensa se ha empeñado en destacar su paso de Felipe a Felicia y ahora de Felicia a Felipe, el verdadero drama parece haber ocurrido fuera de los reflectores. En medio de reuniones tensas, llamadas sin respuesta y palabras que no se dijeron a tiempo. Porque cuando el dolor se acumula, las disculpas ya no siempre bastan para remediar lo perdido. Que el compositor trans ya no quiere que le llamen Felicia. Aparentemente retomó su identidad como Felipe Gil. Lo que Felipe no entiende es que no todo se arregla con un cambio de nombre o de identidad, comentó una fuente cercana que prefirió permanecer en el anonimato. Lo que pasó con su familia fue algo mucho más profundo. No se trata de que él haya decidido ser Felicia o Felipe, sino de las decisiones que tomó mientras intentaba encontrarse a sí mismo. Y lamentablemente, esas decisiones no siempre fueron las mejores para sus seres queridos. Nunca sabe lo que ellos pudieran sentir, no sabemos si en sus redes sociales, en mensajes privados la estén atacando. Y claro, en medio de todo ese drama personal, tampoco faltan quienes siguen apuntando el dedo hacia su relación con la comunidad transgénero. Porque aunque en su momento fue celebrada como un ícono de valentía por atreverse a ser quien realmente quería ser, la historia tomó un giro distinto cuando dejó en claro su postura sobre las transiciones en menores de edad. Eso es algo para cuando uno sea adulto, afirmó Felicia o Felipe en más de una ocasión. Y aunque algunos lo vieron como una opinión válida y bien intencionada, otros lo consideraron un ataque directo a la lucha de la comunidad trans por obtener derechos y aceptación sin importar la edad. Nos usó para su beneficio y después nos dio la espalda, se quejaban algunos activistas en redes sociales, mientras otros aseguraban que simplemente se trataba de un adulto mayor intentando entender un mundo que ya no era el mismo que conoció en su juventud. Una idea muy clara de mis valores sin tener que herir ni tampoco permitir. Porque eso también es cierto. Felipe Gil nació y se formó en un México muy distinto al actual. Un México donde temas como la identidad de género ni siquiera se discutían y mucho menos se aceptaban con la apertura que hoy se intenta promover. Y ahora que ha decidido regresar a su identidad original, muchos se preguntan si realmente fue una decisión genuina o si fue el resultado de las presiones sociales y familiares que nunca dejaron de estar ahí, a la sombra de cada paso que dio como Felicia. Porque, claro, el público quiere respuestas. Pero Felipe Gil parece haber optado por el silencio. Un silencio que, en lugar de calmar las aguas, solo ha servido para avivar la curiosidad de quienes quieren saber más. Porque cuando alguien como él se retira del ojo público, siempre queda la duda de si realmente será definitivo o si, en algún momento, regresará con un nuevo escándalo bajo el brazo. Los transgéneros, no se vale. Los transgéneros merecen del respeto
se burló de ellos. Mientras tanto, los rumores siguen corriendo como pólvora. Que si su salud está en declive, que si la reconciliación con su familia sigue siendo un fracaso, que si nunca se sintió realmente cómodo como Felicia, y que su regreso a Felipe es, en realidad, una forma de rendirse ante un mundo que nunca terminó de aceptarlo del todo. Y es que, como en toda buena telenovela, la historia entre Felicia Garza y su ex esposa parece estar plagada de giros inesperados, dramas familiares y mucho resentimiento acumulado. Porque cuando se trata de relaciones de pareja, especialmente una que sobrevivió tantos años bajo la sombra de un conflicto interno tan grande como el de su identidad, nada es tan sencillo como decir adiós y que te vaya bien. Felicia fue siempre muy abierta sobre su transición, al menos públicamente. Porque a puertas cerradas, el cuento fue otro. Habló mal de todos nosotros, de toda la familia. Ahora que se regresó a ser Felipe Gil, yo le recomendaría que fuera un psiquiatra o un hospital. Se dice que, mientras intentaba aceptar y mostrar su verdadera identidad al mundo, dentro de su hogar la situación se tornaba cada vez más difícil. Su exesposa, quien alguna vez fue su apoyo incondicional, pasó de ser su compañera de vida a convertirse en una de sus principales críticas. Y claro, ¿cómo no? Después de todo, no es cualquier cosa que la persona con la que compartiste tanto tiempo te diga que ahora quiere vivir como alguien completamente distinto. Yo no me casé con Felicia, yo me casé con Felipe, dicen que exclamó su ex esposa en medio de una de esas discusiones que parecían nunca tener fin. Porque aunque Felicia trataba de explicar que seguía siendo la misma persona, solo que ahora se mostraba tal y como siempre había querido ser, su pareja simplemente no lograba entenderlo. O peor aún, no quería entenderlo. Y aunque muchos imaginarían que Felicia encontraría en su pareja un apoyo incondicional durante su transición, la realidad fue mucho más cruda. Amé a mi pareja y la sigo amando, no la voy a dejar, aunque no la he visto en años, pero la sigo amando. El proceso de reinvención de Felicia fue duro, no solo por lo físico y emocional que implicaba, sino porque también significaba desmoronar todo lo que alguna vez había construido con su esposa. Porque sí, mientras Felicia se reconstruía a sí misma, su matrimonio se desmoronaba poco a poco, como un castillo de arena frente a una tormenta. Pero ahí no acaba todo. Porque, como era de esperarse, después de la separación, vinieron los intentos de reconciliación. Porque, al final, cuando dos personas han compartido tanto, es difícil simplemente cerrar la puerta y no volver a mirar atrás. Se comenta que hubo un periodo en el que ambos intentaron salvar lo que quedaba de su relación. Que si llamadas nocturnas llenas de nostalgia, que si encuentros furtivos para hablar pero que siempre terminaban en reproches y lágrimas. Es que tú nunca me entendiste, nunca intentaste siquiera entenderme, dicen que reclamaba Felicia mientras su exesposa simplemente se cruzaba de brazos, como si cada palabra que escuchaba la convenciera más de que ya no había vuelta atrás. Y todo lo que viví con ella la sigo guardando con una ternura, con un cariño especial. Pero claro, como todo buen drama, los resentimientos nunca se curan de un día para otro. Y aunque ambos intentaron seguir adelante, las tensiones continuaron presentes incluso después de la separación oficial. Porque cuando se trata de relaciones tan intensas como la de Felicia y su exesposa, nada se olvida tan fácil. Todo queda ahí, flotando en el aire, como un recuerdo constante de lo que alguna vez fue y de lo que nunca pudo ser. Lo más intrigante de todo es que, mientras Felicia seguía luchando por encontrar su lugar en el mundo, su exesposa no se quedó precisamente al margen. Porque si algo quedó claro con esta historia es que cuando una persona decide brillar, siempre habrá quien intente opacar esa luz. Y en este caso, parece que su exesposa decidió buscar su propio protagonismo. Si ella se convirtió en alguien nuevo, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo?, se preguntaba en voz alta según cuentan algunas amistades cercanas. Porque claro, si Felicia podía reinventarse como Felicia Garza, su exesposa también podía buscar un nuevo camino, aunque ese camino implicara enfrentarse públicamente a quien alguna vez fue su compañero de vida. Creo que hay que ganárselos, y la primera forma de ganarse el respeto y el cariño, el amor de la gente, es respetándolos a ellos. Pero por si eso no fuera suficiente, las tensiones entre ellas no solo afectaron su relación de pareja, sino que también influyeron en la relación con sus hijas. Porque si algo quedó claro en medio de tanto escándalo, es que la familia de Felicia nunca terminó de aceptar su transición por completo. Y aunque algunos intentaron apoyar en su momento, todo se fue deteriorando hasta convertirse en un verdadero campo minado. Porque sí, aunque Felicia intentaba mostrarse fuerte ante el mundo,
la realidad era que su corazón seguía roto en más de un sentido. Y mientras la prensa y el público debatían sobre su regreso a la identidad de Felipe Gil, lo que realmente importaba, su familia, parecía cada vez más lejana. Y ahí es donde la cosa se pone más interesante, porque si algo sabe hacer Felipe Gil o Felicia, según de qué lado quieras verlo, es prenderle fuego a la polémica y luego caminar tranquilamente entre las cenizas como si nada hubiera pasado. Porque sí, aunque muchos quisieran pensar que su historia es solo un tema de identidad de género, la realidad es que su vida está llena de conflictos que van mucho más allá de eso. Y yo fue lo que lo puse así en mi canción, mi alma ha decidido ser hombre y mujer al mismo tiempo. Dicen que en la industria del espectáculo nadie llega a la cima sin ganarse unos cuantos enemigos, y en el caso de Felipe o Felicia, la lista de supuestos detractores parece ser tan larga como su propia carrera. Porque si algo quedó claro durante su trayectoria, es que su personalidad jamás fue de esas que pasan desapercibidas. Desde su época como Felipe Gil, cuando su talento como compositor le abría puertas y le cerraba otras por igual, ya se hablaba de él como alguien que no sabía callarse cuando algo no le parecía. Y claro, en un medio donde la hipocresía y la diplomacia suelen ser moneda corriente, su actitud frontal no siempre fue bien recibida. Se comenta que más de un cantautor se sintió opacado por su presencia y que, aunque en público fingían llevarse bien, en privado no dejaban de cuchichear sobre él. Señor grande de 70 y tantos años y decidir ser mujer, está muy difícil. Pero lo que realmente encendió la mecha fue su transición a Felicia Garza. Porque aunque algunos en la industria la celebraron como un acto de valentía, otros no dudaron en tildarla de show mediático. Según ciertos rumores, hubo colegas que en privado murmuraban que todo era un intento desesperado de Felipe por recuperar la relevancia perdida. Y si a eso le sumamos que su actitud seguía siendo la misma, honesta, directa y sin pelos en la lengua, pues el drama estaba servido. Y claro, como era de esperarse, no solo se ganó enemigos dentro del mundo musical, sino también en la comunidad transgénero. Porque si algo caracterizó a Felicia fue su costumbre de decir lo que pensaba sin preocuparse demasiado por ser políticamente correcta. Y su postura sobre la transición en menores de edad fue, quizás, la que más controversia generó. Eso es algo para cuando uno sea adulto, repetía una y otra vez, mientras las críticas se acumulaban como si fueran piedras arrojadas por todos lados. Felicia nunca entendió que su voz tenía peso. Lo que para ella era solo una opinión, para otros era una traición, comentaba un activista trans que prefirió mantenerse en el anonimato. Y es que, en un movimiento tan diverso y con tantas luchas aún pendientes, cada palabra cuenta. Y cada desacuerdo se convierte en un escándalo. Pero la cosa no terminó ahí. Porque en la industria de la música, donde los egos son tan grandes como los escenarios que pisan, hubo quienes simplemente no pudieron aceptar su transformación. Viejos colegas, especialmente aquellos con los que compartió escenarios en sus años dorados como Felipe Gil, nunca se sintieron cómodos con la idea de que alguien que consideraban un maestro de la composición decidiera convertirse en algo que, para ellos, simplemente no encajaba en su mundo. Tesitura de ideas y de la apertura. Pensaban que mi imagen iba a lastimar a la sociedad. ¿Por qué no se quedó como estaba? Felipe era un grande, no necesitaba hacer todo este circo, comentaba en privado un antiguo compañero con el que colaboró en varias ocasiones. Y aunque muchos intentaban disfrazar sus críticas bajo el pretexto de la preocupación o del respeto por su legado, la realidad es que nunca dejaron de mirarla como alguien que traicionó todo lo que alguna vez representó. Pero si algo tiene esta historia es que siempre hay un giro inesperado. Porque cuando todos pensaban que Felicia finalmente había encontrado su lugar en el mundo, decide dar marcha atrás y regresar a su identidad como Felipe Gil. Y si ya había recibido críticas por su transición, ahora las recibió por haber decidido renunciar a ella. No fue aceptado por ser y sentirse mujer. Su familia siempre lo discriminó. Felicia fue un ícono que, al final, decidió borrar todo lo que había construido, decían algunos de sus detractores. Mientras que otros aseguraban que todo se trataba de un simple capricho o de un intento más por generar controversia. Porque claro, si algo sabe hacer Felipe o Felicia es mantenerse en la conversación, aunque eso signifique seguir siendo el blanco de críticas y especulaciones. Y aunque en público él asegura que ya no le importa lo que digan, lo cierto es que su regreso a la identidad masculina sigue siendo un tema candente.
Porque si bien hay quienes lo apoyan y aseguran que tiene todo el derecho de ser quien quiera ser, también están aquellos que lo señalan como alguien que nunca supo que quería realmente. Lo curioso de todo esto es que, mientras algunos lo ven como una figura trágica y otros como un oportunista, lo único cierto es que su historia sigue generando titulares. Porque si algo dejó claro con su último movimiento, es que siempre tiene un nuevo capítulo por contar. Y la gran pregunta que todos se hacen es, ¿será esta la última vez que Felipe Gil se vea atrapado en un torbellino de emociones y secretos? Porque, después de todo, cuando se trata de alguien como él, nunca se sabe qué pueda pasar. Y hasta aquí llegamos con este chisme que dejó a todos boquiabiertos y con una ceja levantada. Pero no te confíes, porque esto apenas empieza. Si creías que la historia de Felicia Garza, o mejor dicho, Felipe Gil, ya estaba escrita y cerrada, prepárate, porque siempre hay más capítulos ocultos en este libro lleno de giros inesperados. Y pase lo que pase, voy a seguir mis sueños. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que Felicia realmente encontró su verdad o que su regreso a Felipe Gil esconde algo más? ¿Fue una decisión personal o hubo presiones detrás del telón? ¿Qué opinas de su conflicto con la comunidad trans y las figuras del medio? Suéltalo todo, que aquí nos encanta el chisme bien servido. Recuerda darle like y compartir este video con esa amiga que no se pierde ni un escándalo. Porque cuando se trata de polémicas, nunca se sabe qué revelación explosiva está a la vuelta de la esquina. Nos vemos en el próximo video.